situaciones que estaremos conversando con el abogado Majinga, a quien le damos la cordial bienvenida. Abogado, buenos días. Bienvenido para Radio Soberana. Primero agradecer a este hermoso cantón de La Maná y, cómo no, a este medio de comunicación, Radio Soberana, y mi estimado Lenin, y cómo no, también al pueblo noble de la provincia de Cotopaxi. Pues hemos venido desde la ciudad de La Tacunga, hemos hecho un hermoso viaje, pero de todas maneras para poder hablar y abordar temas que son de suma importancia. Perfecto, muchísimas gracias. Iniciando el diálogo, primero, ¿tú eres quichua hablante? Quichua hablante, parte de los pueblos originarios, parte de los pueblos indígenas. Ajá. Pueblos originarios. ¿De qué comunidad indígena provienes? Bueno, muy orgulloso de sentir de mi querida parroquia Zumbawa, desde la comunidad Pucaucha, por mi padre Chami. De la comunidad de Pucaucha. Abogado de profesión. Y ahora hablemos el tema de la aplicación de la justicia indígena, porque primero la territorialidad, ¿hasta dónde abarca la cobertura de poder decir se puede aplicar justicia indígena? Bueno, claramente tenemos que partir desde el artículo 1 de la Constitución, donde claramente dice que el Ecuador es un país constitucional de derecho, soberano, independiente, democrático, intercultural y plurinacional. Entonces, eso quiere decir que dentro de nuestro Estado ecuatoriano existe la pluralidad, existe dos justicias, a diferencia de países, por ejemplo, que tienen la justicia monismo, que es una sola justicia, que son en los países europeos. Aquí en nuestro país existe dos justicias, tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena. ¿Hasta dónde se puede aplicar? Claramente la Constitución de la República del Estado ecuatoriano, el artículo 171, indica de que la justicia indígena sea aplicada dentro de su jurisdicción. Eso quiere decir dentro de los pueblos indígenas, dentro de su comunidad, dentro del cabildo. Cuando el hecho haya ocurrido en ese territorio. Exactamente, eso es lo que, trata de explicar el artículo 171 de la Constitución, y nosotros debemos ser muy respetuosos a la Constitución, a las normas supraconstitucionales. Por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial. Existe también manuales de la justicia indígena. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser muy respetuosos. No podemos extralimitar. Bayardo, por ejemplo, te pongo un caso que lo conocimos como prensa. Alguien le debía algún recurso a un miembro de una comunidad, la comunidad organizó y lo fue a traer desde, no sé desde qué lugar, y la policía lo interceptó y lo calificaron como secuestro, porque lo estaban llevando desde un cantón de la costa hacia una comunidad de la sierra, retenido a la persona que estaba adeudando. Eso está fuera de la territorialidad, entonces. Claramente nosotros y debemos indicar de que las autoridades indígenas están conscientes de la situación. A veces de pronto no hay esa suficiente capacitación a las autoridades nuevas, cometen esos errores, pero desde luego, como vuelvo y repito, el 171 de la Constitución indica de que quienes deben ejercer incluso con el apoyo de las mujeres. Correcto. Abogado, ¿quién imparte justicia? ¿Quién hace de juez en la justicia indígena? Te dice las autoridades indígenas, pero ¿quiénes son entonces ellos? Ellos son elegidos por la asamblea, por el cabildo, por ejemplo, el presidente de la comunidad, el vicepresidente, todo el cuerpo colegiado, quienes conforma, en este caso, la directiva. La dirigencia o la directiva. Incluso al momento de hacer una resolución por parte de las autoridades de la justicia indígena, eso tiene una fuerza de sentencia. Incluso también no se puede nuevamente volver a demandar en la justicia ordinaria, porque claramente la Constitución dice que por el mismo caso, por el mismo hecho, no se puede volver nuevamente a denunciar esos casos. Eso es prácticamente que en el Ecuador hay que saber respetar las normas supraconstitucionales. Nosotros los mestizos decimos que se conoce la justicia indígena es bañar con agua helada, ortigar y juetear. ¿Cuáles son las penas por los delitos? Debo indicar de que realmente la justicia indígena tiene un procedimiento, tiene un debido proceso. Por ejemplo, dentro de eso viene, en quichua se le dice ñahuichuray, chimbapurana, tapuicuna. Entonces también tiene que, a ningún momento se vulnera, en este caso, el debido proceso ni los derechos humanos. ¿El legítimo derecho a la defensa se lo concede? Se le da con los yacha y con las personas que son más adultas, que tienen experiencia. Ellos son quienes dan los consejos, quienes tienen que hacer las averiguaciones, quienes hacer sentar
el principio de contradicción, donde claramente ellos tienen que conversar entre los involucrados. Pero en esta parte es lo más importante, por ejemplo, dentro de eso, por ejemplo, muchos de los académicos, muchas de las personas quienes viven en el territorio urbano indica de que de pronto hacer el baño de agua fría, darle ortigazos o el látigo están yendo contra los derechos humanos. Eso no. De acuerdo a la antropología, de acuerdo a la cosmovisión indígena, significa que eso es la purificación, eso es lo que... La limpieza, lo que sana el alma. Entonces, desde ahí comienza en este caso, involucrarse nuevamente a la sociedad. Cuando ya se sancionan penas mayores, luego pasa a la justicia ordinaria para el pago de condenas, ¿no? Hablo del tema de guía a prisión o demás situaciones. ¿Cómo manejan aquello? Claramente la Constitución indica, el artículo 76, en el debido proceso nos indica de que no se puede juzgar por los mismos hechos, por las mismas causas doble, o sea, 2 veces. Pero ¿y dónde pagan la condena? ¿Alguna cárcel? No. Por eso es el baño de agua fría. Y si se produce, por ejemplo, un caso de asesinato. Eso es lo que digo, hechos mayores, una violación. Hechos mayores, violación. Existe una resolución de la Corte Constitucional, el caso La Cocha, donde claramente en su capítulo 3 nos indica de que no se puede conocer, por ejemplo, el caso de homicidio o muerte o caso de violación, no se puede conocer la justicia indígena. Eso tiene que directamente conocer la justicia ordinaria. Y entonces... o sea, casos mayores no juzgan. En esos casos no. ¿Por qué? Porque dentro del Estado ecuatoriano ustedes saben que la Corte Constitucional son quienes crean en jurisprudencia, y las jurisprudencias son vinculantes y de aplicación inmediata y directa. Abogado, aquí en el subtrópico se tiene conocimiento que hay la comuna jurídica El Tigre, donde sí hay la aplicación de la justicia indígena. ¿Otros sectores que se aplique aquí en el subtrópico? Puedo decir que la comunidad, quienes estén legalmente, en este caso reconocido, estén registrado ya con sus nombramientos, pueden aplicar la justicia indígena. Pues. ¿Y cómo se hace ahí? O sea, solo aplicaría en la comuna y en el territorio de la comuna. Claro, exactamente. No puede salirse, si la comuna está en la parroquia Aguasaganda, no puede salir a querer juzgar algo en el sector Chipiamburgo, por ejemplo, ¿no? No, exactamente. O sea, solamente en su territorialidad. Dentro de su territorio, y eso claramente, o sea, habla el artículo 171, el 57 de los derechos colectivos, y luego la justicia indígena viene, no es nuevo, no es con la Constitución del 2008, ni con la Constitución de 1998, sino esto ya viene desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que en el año 1945, ya en la ONU, en la Asamblea de las Cartas de las Naciones Unidas, incluso en el Convenio de Roma, ya habla de la justicia indígena. Entonces, claramente, pero siempre y cuando, o sea, no deben ir fuera de los derechos humanos, tiene que ser de acuerdo a los derechos humanos, porque ustedes conocen que los derechos humanos es respetar lo mínimo, la libertad, la integridad física y sobre todo la vida. ¿Es una justicia milenaria? Claro. Exactamente, para los pueblos indígenas es a través de las costumbres, a través de la cultura, a través de los saberes ancestrales. Y eso es importante, ¿no? De que no se malinterprete de pronto los medios de comunicación, la academia, las personas quienes viven dentro del sector urbano. Entonces, eso más bien es una milenaria, como usted lo manifiesta. Abogado, en el caso de los señalamientos o juzgamientos a los políticos, hay un exprefecto que está siendo observado, que está siendo juzgado. ¿Será llamado también al tema, por pertenecer al sector indígena, será llamado también a un proceso con la justicia indígena? No lo digo yo, no es mi criterio, y yo debo siempre argumentar, tener sustento, y claramente, verá, existe un manual de aplicación de justicia indígena que ellos hicieron este libro. Entonces yo debo indicar de que para pedir la declinación de competencias de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial del artículo 443, 445, donde claramente indica de que quien debe pedir la declinación de competencia es la víctima. En este caso, o sea, no cumpliría con el requisito, porque los hechos tampoco no fueron dentro de la comunidad. Entonces eso es lo que está dentro de la normativa. Y ustedes saben que de pronto, si las autoridades le den admiten esa solicitud, pues la Constitución, el artículo 83, ¿qué es lo que dice? O sea, todas las autoridades no están exentos
de responsabilidad de pronto administrativa, penal o civilmente. Entonces ellos deben estar muy conscientes, por ejemplo los fiscales, los operadores de justicia, los jueces, entonces no podría. Más bien la función pública es para el servicio de la colectividad, para una construcción democrática, siempre y cuando respetando las normas que existen dentro de la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Hasta qué tipo de delitos se pueden tramitar dentro de juzgamiento a través de la justicia indígena? Bueno, a diferencia de, por ejemplo, de Bolivia, de Perú y Ecuador, es lo único que Ecuador es muy abierto, o sea, se puede juzgar menos lo que son dos temas, de homicidio y de violación, luego se puede juzgar todos los demás delitos. Todo lo demás. ¿Por qué? Porque es muy abierto. Por ejemplo, en Bolivia existe un manual, un techo, o sea, un piso y un techo. Existe incluso una normativa, qué delito se puede juzgar. Entonces, cambio en el Ecuador es muy abierto. O sea, los jueces indígenas no son calificados por el sistema de justicia ordinaria. No, eso los elige la comunidad. Debemos decir que la justicia indígena es un derecho no escrito, o sea, es un derecho de sabiduría, de costumbres, tradiciones. Aquí no eligen la función pública ni el Estado, sino eligen entre los comuneros. Entonces ellos son los jueces. Comunidad. Interesante cuando nos decían la posibilidad de dialogar para conocer un poco a fondo el tema de la justicia indígena. Nos gustó el tema, dije, bienvenido para dialogar a través de Soberana, porque nuestra cobertura es el subtrópico de Bolívar, allá hay muchas comunidades también indígenas, en el subtrópico de Cotopaxi. Bueno, para la costa, cuando hablamos de justicia indígena, ¿solo se aplica para la serranía, Amazonía? ¿Qué pasa con las comunas de la costa? Ellos son originarios, pero claro, no le llaman indígena al sector Sierra Amazonía. Acláranos, Bayardo, sobre ese Pueblos tema. y nacionalidades montubias y demás, exacto, ¿no? son comunas. Existe 14 nacionalidades dentro del Estado ecuatoriano, 18 lenguas. Tenemos que indicar de que realmente, o sea, Ecuador es uno solo. Correcto. Y dentro del Ecuador, si nosotros respetamos las nacionalidades, las costumbres de los pueblos, o sea, ellos pueden aplicar, no en todo lugar. Por ejemplo, el pueblo panzaleo, la administración de justicia hace muy diferente. Por ejemplo, en los Cayambis, allá en Otavalo, también hace una justicia muy diferente, porque a través de sus costumbres, tradiciones deben ser muy diferentes. No solo, o sea, no va a ser igualito que aquí en Cotopaxi, por ejemplo. Nosotros somos como pueblos panzaleos, hacemos una justicia con baño de agua fría, con ortiga, con látigo. En Otavalo hacen de otra manera. Insisto en la pregunta, ¿y las organizaciones comunas de la costa, de pueblos originarios, los montubios, pueden utilizar también, aplicar justicia indígena? Exactamente, es que eso está en la Constitución, está en el artículo 57 en los derechos colectivos, donde reconoce a los montubios, a los pueblos indígenas, a los afroecuatorianos. Entonces, lo pueden realizar, pero veo que de pronto en la costa no son organizados como... Pero ahí no puede haber una contradicción en el que diga, bueno, yo no soy indígena, yo soy montubio. Pero está dentro de los pueblos y nacionalidades. Pueblos y nacionalidades. Cuando usted escuche la palabra nacionalidades, ahí no solo refiere a los indígenas, sino refiere a los montubios, refiere a otras etnias. Entonces es por eso que la Constitución garantiza y los tratados internacionales. Por ejemplo, Ecuador es parte del convenio 169 de la OIT. Ustedes conocen que dentro de la OIT, por ejemplo, habla el artículo 10, numeral 2, dice que cuando de pronto se trata de los indígenas, a ellos hay que dar una medida muy diferente a la prisión. Por ejemplo, trabajo comunitario, medidas alternativas de reparación, de pronto trabajo en la comunidad en vez de la cárcel. Entonces, todas esas cuestiones son muy, muy importantes. Interesante el diálogo. ¿Qué te animó a promover esto y a abrir el diálogo? Porque es muy, muy hermético, ¿no? Yo es la primera vez, y con los años que tengo haciendo periodismo, es la primera vez que puedo dialogar con alguien que se interese en explicarlo. Y bienvenido, porque de pronto nosotros estamos cerca a muchas comunidades indígenas que intentan ubicarse en la zona urbana para querer juzgar con justicia indígena, y no lo veo bien. Sin embargo, el desconocimiento no me permite opinar. Pero con las aclaraciones que está haciendo el abogado Bayardo Majinga, pues ya voy aprendiendo, como se dice. No sé por qué hay ese hermetismo de no quererlo explicar, y qué bien que tú hayas tomado esta iniciativa.
Bueno, primero que nada agradecer también a la Radio Soberana. Realmente Bayardo Majinga es un, ¿cómo le digo?, abogado en libre ejercicio y siempre ha tenido ese principio de humanismo, de solidaridad. He estado trabajando en el campo deportivo, en el campo social, en el campo cultural, que no solo en mi parroquia, sino a nivel de la provincia de Cotopaxi. Pues vengo haciendo un llamado de que hoy más que nunca en nuestro Ecuador, nuestro país necesita no solo de Bayardo, no solo del licenciado Lenin, sino se necesita de todos los cotopaxenses, de todos los lamanenses. ¿Por qué? Porque realmente el Ecuador ahorita vemos que no está bien manejado por los políticos ni por los representantes del Estado. Hoy por eso hemos animado de que nosotros también desde la sociedad civil como ciudadanos de pie podemos aportar en algo. ¿No has estado vinculado en organizaciones políticas? Sí, Eres un nombre nuevo para mi zona, como se dice, para el subtrópico. Por eso me animó a venir personalmente, porque gracias me dijeron que hagan mediante vía Zoom, pero le digo no. Quiero estar en mi territorio, que es parte de mi provincia de Cotopaxi, es parte de los sectores indígenas. Y debo también saludar a mi gente que están de diferentes comunidades de Zumbao. Y son personas que realmente vienen a contribuir al progreso de la maná, vienen a trabajar y no lo han hecho quedar mal. Y eso debo estar muy orgulloso de mi gente, quienes radican aquí. Abogado, dentro del tema de la coyuntura política, hablamos ya de un proceso electoral que se avecina. ¿Usted es parte de Pachacuti? ¿Se identifica con algún movimiento, partido político? ¿Apoya a Leonidas Issa a la presidencia? Bueno, yo soy un hombre demócrata, respetuoso. Y eso es lo que está haciendo Leonidas Issa. Creo que está haciendo efectivo la Constitución, el Código de la Democracia, el derecho a participar, y eso creo que tenemos que, o sea, todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque realmente no queremos ver a los mismos de siempre, a los que nos han estado controlando 20, 30 años. Entonces es por eso, yo por ejemplo, debo indicar claramente, de manera firme y categórica, yo no soy parte de Pachacuti, pero soy parte del movimiento indígena, soy parte de la construcción del Estado, o soy parte de la construcción de nuestra provincia. Entonces, claro que tengo afinidad política por el momento, estamos en conversaciones, esperemos que se concrete y próximamente podremos hablar de esos temas que serían muy importantes, porque yo lo que quiero es animar a la juventud, a la ciudadanía, a los lamanenses, que den el primer paso, porque si nosotros como jóvenes no damos el primer paso, nos van a seguir controlando, o también toman decisiones por nosotros, los políticos. Entonces, por esa razón estoy caminando, luego de esto tengo que estar en Pangua. Para cerrar el diálogo, en lo que ocurre en la costa, hay varias organizaciones que sus miembros son del sector indígena. Por ejemplo, si la organización que existiera sea de expendedores de productos de la sierra, todos sus miembros mayoritariamente son de la sierra. ¿Entre ellos podrían aplicar justicia indígena o por no tener un territorio marcado como comuna o pueblo originario no podrían? Bueno, pongamos que sea Quevedo el caso. A ver, Quevedo existe la Asociación de Expendedores de Productos de la Sierra y todos sus 50 miembros, todo un ejemplo hipotético, son del sector indígena, provienen de Zumbagua. A ver, ¿entre ellos pueden aplicarse justicia indígena estando viviendo todos en Quevedo? Sería magnífico que aplicaran. ¿Por qué? Porque bajaría la delincuencia, bajaría la inseguridad, incluso, o sea, fuera algo que realmente ellos tuvieran una lección, porque ustedes saben que la justicia ordinaria, de pronto hoy en delito flagrante le puede llevar a la cárcel y luego ya sueltan en 24 horas, pero la justicia indígena es un castigo que realmente le hace arrepentir. Solo un caso nomás que pasó recientemente en Saquicili, por ejemplo, hay un señor que amenazaba en los buses, es de Esmeraldas. Le bajaron, le hicieron la justicia indígena. ¿Qué es lo que dijo? De aquí en adelante mejor me voy a mi tierra, voy a volver a trabajar. Hacer esas cosas no me conviene porque conozco lo que es. Yo he estado en la cárcel, yo he estado detenido en diferentes provincias, pero esto nunca ha pasado. Pido las disculpas. O sea, sería magnífico, pero de pronto aquí no pueden hacer, porque usted sabe que en Quevedo es la zona roja, pues. Claro. Allá le pueden, al dirigente... Puse un ejemplo hipotético, ¿no? Pero si le llegan y le roban algo dentro del mercado, un delincuente, los miembros son indígenas, ¿le podrían aplicar justicia indígena? No habría, yo he conversado, he tratado de asesorar diciendo que ustedes, o sea, pueden, porque debemos o sea, no olvidar desde el año 1830, desde antes que conquiste los españoles en 1881, ¿quiénes eran dueños de Ecuador? Eran Tupac, ¿cómo es? Atahualpa, Rumiñahui, por ejemplo, en Perú era Tupac Amaru. Entonces, territorialmente estos pueblos eran de los indígenas.
pero luego cuando vinieron a conquistar, incluso los españoles exterminaron la mayoría de los indígenas, porque nosotros éramos, parte de la sociedad de Ecuador. Bien, queremos agradecerle por acompañarnos al abogado Bayardo Umajinga, que el tema principal de diálogo ha sido y muy enriquecedor para todos quienes nos escuchan, porque cuán importante es conocer de la materia, al menos generalidades, porque ya las particularidades lo aplican las organizaciones y las comunas. Existen reglas que ellos manejan, pero que nos quede claro qué es y de qué se trata la justicia indígena. De seguro lo veremos a este ritmo y a ese proceso, lo veremos en alguna papeleta, a Bayardo, en los próximos meses o en los próximos años. En todo caso, gracias por compartir tus conocimientos. Un buen día. Agradecer profundamente a este medio de comunicación, Radio Soberana, pues mis estimados el licenciado Lenin, también el licenciado Jorge Villarreal. Muchas gracias también a mi pueblo hermoso de este querido cantón La Maná, pues agradecido por esta oportunidad, pues, y un abrazo a la provincia de Cotopaxi. Estoy totalmente contento y agradecido por la oportunidad que nos da ese espacio a los jóvenes. Muy bien, abogado. Una excelente mañana por usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Era el abogado Bayardo Umajinga dándonos a conocer sobre el proceso de la justicia indígena en el país, en la provincia. 6 de la mañana.